Aquí ahora si nos fijamos vemos que tenemos un voltaje negativo. Aquí positivo y aquí negativo. Para este proyecto vamos a utilizar dos diodos LED de dos palitos de lado que yo le di así esta forma. Le hice aquí dos agujeritos para poder meter los diodos LED. Vamos a pegarlos de esta manera, que nos quede el cátodo, la pata más corta, hacia aquí, hacia el centro, y luego el ánodo nos queda aquí hacia la derecha, y en este otro diodo LED el ánodo nos queda aquí hacia la izquierda. O sea que nos queda ánodo, ánodo, y aquí unimos los dos cátodos. Y nos tiene que quedar así. Aquí vamos a colocar 4 diodos 1N4007, pero no necesariamente tiene que ser el 1N4007. En muchas tarjetas de reciclaje vais a encontrar diodos rectificadores y perfectamente os pueden servir para este proyecto. Lo único que tenéis que hacer es entrar en el datasheet y mirar con la referencia que trae el diodo qué voltaje y corriente admiten. Pero de todas maneras para este proyecto prácticamente sirve cualquier diodo rectificador. Colocamos el primer diodo. Aquí hay que fijarse que el cátodo, o sea la franjita esta blanca, mire hacia el diodo LED. O sea, esta franjita que mire hacia el diodo LED. Hacemos lo mismo con el otro. Ahí vemos la franjita que mira hacia el diodo LED rojo y en este caso la franjita mira hacia el diodo LED azul. Vamos a colocar aquí otros dos, aquí colocamos uno, pero en este caso la franjita mira hacia este lado. O sea, ese miraba hacia arriba, pero este mira hacia abajo. Ahí podéis ver que la franjita mira hacia aquí, hacia abajo. Y por último colocamos este. Y nos va quedando así. Ahora aquí hicimos otros dos agujeritos ya que vamos a poner dos pinzas de cocodrilo, una de color negro y otra de color rojo. Colocamos la de color rojo. Vamos a dar un poquito de cola para que no se escape. Y colocamos la de color negro. Bien, ya que tenemos todo esto así, ahora vamos con la instalación eléctrica. La primera soldadura que vamos a hacer, vamos a unir aquí los dos cátodos. Tenemos ánodo, de este otro lado ánodo y aquí la unión tenemos cátodo. Ahora vamos a unir el ánodo del diodo rojo, lo soldamos con esta patita del diodo rectificador.
unimos el ánodo del diodo LED azul, lo unimos con esta patita del diodo rectificador. Ahora, de estos dos diodos vamos a unir los ánodos. O sea que vamos a soldar aquí. Vamos a echar un poquito de flux. Soldamos aquí esta unión que acabamos de hacer ahora, lo unimos con la resistencia. Ahora vamos a unir el ánodo de este diodo, viene con el cátodo de este. O sea que unimos este con este. Y por este otro lado, el ánodo también de este diodo se conecta con el cátodo de este. O sea que ese con ese. Ahora vamos a soldar el negativo, que es esta pinza de color negro. La soldamos a esta primera unión de los diodos. Ahí quedó soldada la primera. Y ahora la pinza roja la soldamos del lado derecho. Bien, ya que tenemos el proyecto terminado, vamos a hacer unas pruebas a ver qué tal trabaja. Bien, y aquí tenemos el comprobador de polaridad con diodos rectificadores. Vemos que tenemos una fuente de alimentación. En este caso, yo a la fuente de alimentación le puse 25 voltios, pero este circuito está preparado para 50 voltios aproximadamente. ¿Qué elementos tenemos en este circuito? Vemos que tenemos 4 diodos rectificadores. Tenemos 2 diodos LED, uno de color azul y otro de color rojo. Tenemos una resistencia que en este caso puse de 2K, pero la que le coloqué en el circuito es de 3K3, o sea de 3,3 kiloohms, para que me trabaje correctamente con 50 voltios. Vemos que los diodos que están más alejados tienen su ánodo pegado a la fuente, y los que están por la parte interna tienen el cátodo pegado a la fuente. ¿Cómo funciona este circuito? Cuando alimentamos correctamente, la corriente fluye de positivo por esta línea roja, pasa por el diodo D4, vemos que puede pasar libremente, tiene su ánodo y el cátodo de este lado, pasa libremente, sigue su camino, pasa por este diodo LED de color azul, que tenemos su ánodo en la parte de arriba y cátodo en la parte de abajo, y luego en el segundo diodo vemos que están enfrentados, o sea que por este diodo no puede pasar. Entonces, si por este diodo no puede pasar, el camino que le queda es a través de la resistencia. Viene por aquí. Aquí ahora tiene dos caminos, puede coger por D3 o puede coger por D2. Lógicamente, la corriente va a buscar el negativo, no va a buscar
subir otra vez hacia positivo, o sea, no va a buscar el cortocircuito. Eso es igual que si tenemos en un río una corriente de agua, lógicamente, ¿qué es más fácil? ¿Subir la corriente o que te lleve la corriente? Es más fácil que te lleve la corriente. Entonces, si es más fácil que te lleve la corriente, pues entonces vienes por aquí, vienes por D2 y cierras el circuito en negativo, ya que la corriente siempre va a buscar cerrar el circuito. Lógicamente, si se va por D3, sería un cortocircuito. ¿Cómo ocurriría si este camino estuviera cerrado? Aquí, si estuviera esto cortado, entonces sería cortocircuito, lógicamente, porque la corriente no tiene otro sitio para donde ir, entonces se va hacia D3. Pero ¿qué ocurre cuando es a la contra? Cuando el positivo lo tenemos donde está negativo y el negativo donde está positivo. Entonces la corriente viene por el cable este azul, vemos que viene por aquí, puede pasar por D1 libremente, ya que tiene su ánodo y el cátodo tiene de este otro lado, sigue por aquí, sube por el diodo LED rojo, ya que tiene aquí su ánodo y el cátodo lo tiene de este lado, y hacia el LED azul no puede ir, ya que el diodo LED está enfrentado. Entonces, ¿qué camino le queda? Le queda a través de la resistencia. Entonces, recorre la resistencia y se viene por este D3. Y aquí estamos en el mismo tema que antes. También se puede ir por D2. Pero, ¿qué busca la corriente? La corriente busca cerrar el circuito. ¿Cómo cierra el circuito? Lo cierra por D3. Entonces, pasa por D3, cierra el circuito y se nos ilumina el LED rojo. Y si la corriente está como debería estar, se nos enciende el LED azul. Vemos que tenemos una resistencia que comparte los dos diodos LED. Ahora os preguntaréis, ¿qué tipo de diodo rectificador le puedo poner? Prácticamente le podéis poner casi cualquier diodo rectificador. Para este voltaje, si os queréis asegurar, lo que tenéis que hacer es, con el diodo que tenéis, entrar en datasheet y ver las características del diodo rectificador. Y así ya sabéis el voltaje que admite y la corriente. Pero ya digo, para este circuito prácticamente nos puede servir casi cualquier diodo rectificador. La resistencia que le coloco es de 3K3 de 1 vatio. Y ahora también os preguntaréis, ¿cómo calculas la resistencia para este circuito? Pues la verdad que es bastante sencillo. Vemos que tenemos un circuito que tiene dos diodos LED. En este caso no son diodos LED de alto brillo, o sea que son diodos LED comunes, y lo primero que tenemos que saber es la corriente que va a admitir cada uno de los diodos LED. En este caso, como tenemos uno de color rojo y otro de color azul, lógicamente el de color azul admite algo más de corriente que el de color rojo. Sabiendo la corriente que admiten los diodos LED, en este caso 15 miliamperios, tenemos 15 miliamperios. Si esto lo dividimos entre 1000, vemos que la corriente para LED es de 0.015. Acordaros de este dato. Ahora tenemos una fuente de 50 voltios. En este caso, yo el circuito lo hallé para 50 voltios. Entonces tenemos 50 voltios. Vamos a restar el voltaje para el LED. En este caso, el LED rojo trabaja con 2 voltios. Y el LED azul, 2 y algo, o sea que la media más o menos son los 2 voltios. Entonces, menos 2. Tenemos que la resistencia se tiene que comer la corriente de esos 48 voltios. Tenemos 48 voltios y queremos saber la resistencia. Bien, pues por la ley de Ohm, la resistencia es igual al voltaje dividido entre la corriente. 48 dividido entre 0.015 y me da que este circuito necesita una resistencia de 3200. Como la inmediatamente superior es la de 3K3, pues es la que le colocamos. Y ahora queremos saber la potencia de la resistencia. Tenemos los 48 voltios. Si lo multiplicamos por 0,015, vemos un resultado de 0,72. Esos son 720 miliwatts. O sea que vemos que no llega ni a 1 vatio. Entonces, la resistencia que le va a corresponder al circuito es una resistencia de 3K3
de 1 vatio para 50 voltios. Si fuera para más, pues ya nos haría falta otro tipo de resistencia. Pero con 50 voltios la resistencia que le vamos a colocar es la 3K3 de 1 vatio. Ya que la ley de Watt dice que la potencia es igual al voltaje por la corriente. Entonces, si tenemos los 48 voltios, si lo multiplicamos por 0,015, que son los 15 miliamperios, nos da 720 miliwatts. No llega a 1 vatio, pero no tenemos ninguna resistencia de 720 miliwatts. La inmediatamente superior es de 1 vatio, entonces es la que le colocamos. Bien, ya que entendimos todo esto, ahora vamos a ver cómo trabaja el circuito. Bien, ya tenemos la herramienta terminada. Vamos a encender la fuente de alimentación. Ahí tenemos la fuente de alimentación. Vamos a regularla en 30 voltios, que es lo máximo que da esta fuente. Conectamos positivo y negativo. Ahí, como veis, tenemos el pilotito de color azul. Y ahora, si intercambiamos la polaridad, se nos tiene que encender el pilotito de color rojo. Y ahí, como veis, tenemos el pilotito rojo. Vamos a probar con esta pila que tenemos, 1500 miliamperios, 3.7 voltios. Vemos que es una 18650. Ahí conectada normalmente tenemos el pilotito verde. Y si la conectamos al revés, vamos a probar con la estación de soldar. Ahí tenemos 15 voltios. Ahí tenemos nuestro pilotito de color verde. Y ahora, si le damos la vuelta a la polaridad, se nos tendría que encender el diodo LED rojo. Y ahí tenemos nuestro pilotito rojo. Ahora tenemos aquí un DVD que queremos saber si en estas salidas tenemos voltaje positivo. Vamos a ver cuál es el voltaje positivo, y si tenemos algún voltaje negativo también lo vamos a saber. La pinza negra vamos a poner al chasis del DVD. Mira, ahí estamos encontrando un voltaje de salida positivo. Ahí tenemos otro voltaje de salida positivo, otro positivo. Ahí tenemos otro voltaje positivo. Aquí ahora, si nos fijamos, vemos que tenemos un voltaje negativo. Aquí tenemos un voltaje negativo. Aquí positivo y aquí negativo. Bien, en esta otra tarjeta, si nos fijamos, tenemos estos dos diodos rectificadores después del transformador. Acordaros que la herramienta está preparada para 50 voltios, con lo cual no podemos medir en la tierra caliente. Solo la tenemos preparada para la tierra fría. Acordaros, si vais a trabajar con fuentes conmutadas, de cuando desconectéis la tarjeta, descargar el condensador, ya que se puede quedar cargado con un voltaje bastante elevado. Ahora vamos a ver aquí un detalle que es muy importante. La punta negra la tenemos aquí a este conector USB. Y ahora, si tocamos aquí en el cátodo, aquí se nos va a encender el pilotito verde, indicándonos de que aquí tenemos corriente continua. Vamos a tocar ahí. Si tocamos en el ánodo, se nos encienden los dos. Aunque el rojo casi no se ve, pero en realidad se encienden los dos. Eso significa de que ahora mismo estamos midiendo corriente alterna, pero sí que ya es rectificada en esta. O sea, en esta sí, pero en esta no. Vamos a ver en cámara lenta, a ver si somos capaces de ver la oscilación de los diodos. Como podéis ver, las posibilidades que nos brinda esta herramienta son muchísimas. Todo va a depender de que os pongáis a investigar un poquito y ver a ver qué podéis llegar a hacer con esta herramienta. Así que, chicos, si te gustó el vídeo, manita arriba, like, compartidlo con vuestros amigos en las redes sociales, suscribís al canal si no estás suscrito, y nos vemos hasta el próximo vídeo. Venga, chicos, chao.